Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo un discurso del Papa Benedicto XVI en el que se preguntaba cómo era posible que aquellos, los apóstoles, después los primeros cristianos, hubieran llenado el mundo entonces conocido, hubieran evangelizado con tan poquísimos medios. Y eso, desde luego, antes de la primera persecución de Nerón en el año 64. 30 años, muerte de nuestro Señor, hasta primera persecución, en que se extendieron por todo el imperio prácticamente sin ningún medio y sin ningún apoyo. Después fue peor todavía, porque vino la persecución una tras otra, hasta llegar a Constantino. ¿Cómo pudieron evangelizar sin medios? Y se preguntaba Benedicto XVI, ¿y por qué nosotros, que tenemos tantos medios, no estamos evangelizando? ¿Por qué, decía Benedicto XVI, en nuestra época, que tenemos esos medios, sin embargo lo que hay es un alejamiento cada vez más grande de la Iglesia? Nos preocupamos, seguía diciendo el Papa Benedicto, nos preocupamos por los medios, hacemos reuniones, hacemos comisiones, hacemos asociaciones, grupos, hacemos cursos de estudio, hacemos de todo, programas de pastoral, de todo. Estructuras que no producen la vida. Esta fue una reflexión, la recuerdo bien, interesante, que a mí también me hizo pensar mucho. Este Evangelio de hoy nos lleva a el centro del problema. Dice Jesús que lo manda a proclamar el reino de Dios, a curar a los enfermos, a proclamar el reino, el reinado de Dios. Les manda a evangelizar, les manda a hablar de Dios. Esta es la primera cuestión, hablar de Dios. Y curar a los enfermos, es decir, ayudar a la gente. Pero primero, hablar de Dios. Proclamar el mensaje que es considerado buena noticia. Buena noticia. Dios existe. Dios te ama. El Todopoderoso te ama. Hay vida eterna. Esta es la buena noticia. Estos días sigo escribiendo el libro que toca para el curso próximo para los franciscanos de María. Los últimos años de formación serán sobre la historia de la Iglesia. Y estaba escribiendo la gran historia espectacular del monasterio de Cluny en Francia. ¿Dónde estaba la clave de su éxito? Un éxito que fue vital para la Europa del siglo X, que estaba en plena descomposición. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Las misas de los difuntos. ¿Y por qué? Porque aquella gente medieval, brutos, violentos, ellos, Cluny,
fueron los que consiguieron la tregua de Dios, es decir, que hubiera al menos unos días de tregua donde no se mataban entre ellos los señores feudales. Ellos hablaban de la vida eterna y la gente creía que efectivamente había vida eterna y que si morías en pecado te ibas a ir al infierno. Los monjes de Cluny no usaron espadas contra los que usaban espadas. Hablaban de Dios y hablaban de la vida eterna. La buena noticia no será que esto es lo que está fallando. Estructuras, reuniones de grupo. Recuerdo que un sacerdote anciano decía con humor: cuando vuelva el Señor, la segunda venida de Cristo, no nos va a encontrar unidos, pero sí nos va a encontrar reunidos. ¿Cuántas horas de reuniones aburridísimas, la práctica totalidad, insoportables la inmensa mayoría, donde tienes que estar porque no te queda más remedio, y que son la mayoría de ellas completamente inútiles? Y no es que lo diga yo porque tengo alergia a las reuniones, que la tengo. Es que los resultados están ahí. Reuniones, comisiones, organizaciones, dinero, dinero, dinero empleado, y la gente se aleja cada vez más de Dios. El Señor lo dice: os envío a proclamar el reino, el mensaje, la buena noticia. Y añade: no llevéis nada para el camino. Es decir, no son las estructuras, las reuniones, las organizaciones, los planes pastorales, los consejos. No es eso lo que va a hacer que el Evangelio se difunda. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. ¿Por qué? Porque cuando te falla la estructura, si no tienes nada, te das cuenta de que estás desnudo. Te amparabas en la estructura para cubrir de alguna manera tu desnudez. Pero cuando no tienes estructura y tienes algo, eso es lo que se pone de manifiesto. Entonces la pregunta es si tenemos algo. Aquellos amaban a Jesús. ¿Amamos a Jesús? Nosotros, me refiero desde luego en primer lugar a los sacerdotes, ¿amamos a Jesús? Hace unos días leía un comentario de 2 sacerdotes que hablaban entre ellos, y uno anciano le decía al otro más joven: nuestra época ya la inmensa mayoría ya no cree en Dios. Y añadía: pero lo peor es que la inmensa mayoría de los curas tampoco. ¿Tenemos fe? Es una pregunta que hay que hacerse continuamente. ¿Yo tengo fe? ¿Creo en la vida eterna? ¿Creo, como mis mayores, los que edificaron las espectaculares catedrales europeas, los que sometieron solo con la palabra de Dios y sin espadas a aquellos pueblos bárbaros que habían destruido el imperio? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe en que hay vida eterna? ¿Tenemos fe en que después de la muerte existe algo y que nos vamos a encontrar con Dios y que seremos juzgados por nuestras obras? Porque cuando dice el Señor que no llevemos nada, no se refiere a que no llevemos esta fe, se refiere a que llevemos solo esta fe y a que pongamos en esta fe nuestra esperanza. No en los medios materiales, en los cursos, no, sino en el poder de la fe, en el poder que tiene el propio mensaje. Dios existe, de verdad Dios existe. Los hombres han creído en Dios, en 1000 dioses, pero han intuido que había algo. Desde siempre Dios existe, y Dios lo sabemos porque nos lo ha revelado Dios, Jesucristo. Dios existe, Dios es tu Padre, Dios te ama. Dios ha muerto por ti, Dios ha resucitado. Hay vida eterna. Hay vida eterna. Tienes que estar convencido de esto, si no, lo dice San Pablo,
que Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Si has dejado de creer que hay vida eterna, te has convertido sin querer y sin ser consciente en un pagano bautizado. Eres un pagano bautizado y puedes ser cura, obispo, laico, catequista, estar en un consejo pastoral, en un consejo económico, experto en esto, en lo otro, tener muchos doctorados en filosofía y en teología. Eres un pagano bautizado. ¿Cómo vas a transmitir un fuego que ya no arde dentro de ti? Dios existe. ¿Crees en esto de verdad? ¿Crees en esto? Porque no es la estructura lo que va a hacer posible la evangelización. No lo fue nunca. Lo que hace posible la evangelización es la llama que tiene que arder en nuestro corazón, la llama del amor a Dios. Y esa llama no puede arder si no hay fe. La fe en que Dios existe, en que hay vida eterna y en que la misericordia de Dios, si estamos preparados y la hemos aceptado, nos ayudará a pasar ese justo juicio que tendremos al final. Que así sea. Quiero volver a repetir que tenemos la peregrinación dentro de ya relativamente poco tiempo, en el mes de enero, pero que hemos tenido problemas con el correo electrónico. Así que hoy pido que las personas interesadas me escriban a este nuevo correo que aparece escrito en la pantalla.